más t0. Es decir, se pone en su índice 0 en el sentido de que se está fijando el tiempo. Ese es el implícito. Y lo que sigue, pues, es integrar, ¿no? Integramos aquí. E integramos acá. Aquí, fíjense, lo que hacen es factorizar el menos, ¿no? Bueno, entonces, esto, pues, evidentemente es del tipo de u sobre u. Si u es x más t0, como t0 es constante, nuestra variable de integración es x. Entonces, logaritmo natural de x más t0 es igual a menos logaritmo natural de y menos t0, más una cierta constante. O sea, generalmente cuando integramos le metemos una cierta, la famosa constante de integración, ¿no? Más c. Aquí yo lo puse como más c1, pero como c es una constante arbitraria y estamos usando logaritmos, entonces esta constante la podemos poner como logaritmo natural de una constante, ¿no? ¿Para qué? Pues para que al aplicar las propiedades de los logaritmos, pues se pueda manejar más fácilmente. Entonces, bueno, este queda como menos, pasa acá sumando. Aquí se aplica la propiedad de que el logaritmo natural de A más logaritmo natural de B es igual al logaritmo natural de A por B. Bueno, aquí, por ejemplo, pues falta la función logaritmo natural, ¿no? De todo esto. Ahí se les fue esta parte y esto es igual al logaritmo natural de C. Luego aquí, de una manera en que se saltan, no nos dicen, pero se aplican las condiciones estas, ¿no? Se aplican aquí. Entonces es x menos 1 y igual a 1. Y t0 pues vale 0. Entonces esto vale 0. Entonces nos queda x por menos y. Como x es negativo, me queda menos 1 por menos y, que es menos 1. Menos 1 por menos 1 es 1. ¿Okay? Entonces, nos queda finalmente el logaritmo natural de c. Este nos queda logaritmo natural de 1, ¿verdad? Igual a c. Bueno, aquí hay una serie de errorcitos que... Vamos a ver. Queda logaritmo natural de... es menos 1. Por menos y. Menos 1 por menos 1 es 1. Logaritmo natural de 1 es c. Esto implicaría que c vale 0. Porque el logaritmo natural de 1 es 0, ¿no? Entonces, como esto vale 0, pues sabemos que el logaritmo natural de x por y es igual a 0. Estos son los de los errorcitos que tienen aquí. Esto no es cierto, ¿no? Que el logaritmo natural de c es menos 1. Eso es falso. Logaritmo natural de 1 es c. Hay una serie de errores aquí. Bueno, si quieren, sé que leí una captura o no sé, ¿no? El logaritmo de... Si el logaritmo natural de x por y es 0, quiere decir que x por y, ¿cuánto vale? Pues es 1, ¿no? Entonces nuestra conclusión es que x por y es 1, no es menos 1, ahí está mal eso. Bueno, ahora la siguiente pregunta es, bueno, ¿qué curva es esa? X por y igual a 1. Bueno, en efecto es una hipérbola, pero no es cualquier clase de hipérbola. Porque lo que nos enseñaron pues en geometría analítica y en la prepa y bueno, en el repaso que se hace ahí en la escuela de
fundamentos matemáticos era que era del tipo x cuadrada entre a cuadrada menos y cuadrada sobre b cuadrado igual a menos 1 o más 1, ¿no? Dependiendo de las simetrías. Pero ahí involucraba términos cuadráticos. Pero esta, ¿cómo es? Bueno, pues es, la ecuación es y igual a 1 entre x, ¿no? Aquí no hay restricción en cuanto a signo. Eso quiere decir que está definida esta ecuacióncita para x positivas y x negativas. No, y fíjense que el 0 es una asíntota. Cuando x se acerca a 0, y tiende a más infinito o menos infinito, dependiendo si se acerca por la izquierda o por la derecha. ¿Ok? Entonces, si nosotros la dibujáramos, tendríamos un tipo especial de hipérbola. Y esta se llama hipérbola equilátera. Aquí no lo menciona. Y de hecho hay una serie de errores ahí bastante mal. Pero bueno, ya ahí ya les dije los errores, ¿no? Entonces se llama hipérbola equilátera. Así como el triángulo equilátero, ¿no? Y normalmente tiene esta forma. Si dibujamos los ejes x y y, tiene más o menos esta forma. ¿Sí? O sea, tiene la forma de, obviamente, de una hipérbola, pero es como... tiene como asíntotas a los ejes. X y y, ¿no? Bueno, esa sería la forma. Y pues así nos quedaría. Y bueno, esa sería ya la solución. O sea, acuérdense que las líneas de corriente finalmente pues son curvas, ¿no? En lo general pues se supone que pueden integrarse. Así que pues ya lo que sigue pues es dibujar. En su defecto pues es usar alguna herramienta, ¿no? Computacional para dibujar la curvita. Bueno. En el siguiente ejemplo, ya, bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, ¿no? No, profe. Aparentemente, ¿no? Bien. Bueno, el siguiente ejemplo, pues es un ejemplo tridimensional. Es que, bueno, ahora sí que como dicen los merolicos ahí en la Alameda, o decían, ya no sé, creo que ya no se los deben ponerse, ¿no? Pues hay que pintarlo. Vamos a pintar nuestra raya aquí, ¿no? La división del ejercicio anterior con este. Ahí está. Bueno, después que no hacen como que la división así muy clara, entonces hay que partirlo, ¿no? Bueno, dice para valores de t igual a 0 y el punto menos 1, menos 1, menos 1. O sea, caprichosamente, pues ahí son puros unos negativos. Se pide ya las líneas de corriente, ¿no? Bueno, ahora es tridimensional. Y las componentes son 1 entre x más t,
y es 1 entre menos y más t, y la z es 1 entre menos z más t. Entonces, cuando se dibujan las líneas de corriente ya en 3 dimensiones, lo que se hace es localizarlas en cada plano. ¿Por qué? Acuérdense que una ecuación diferencial tridimensional tiene como solución normalmente lo que se llama una superficie. ¿Qué es una superficie en 3 dimensiones? Pues una forma de visualizarla bien simple es, hagan de cuenta que es una sábana que se pone sobre algunas sillas o sobre picos, y entonces pues tiene ciertas características, ¿no? Obviamente, dependiendo de la geometría, pues van a ser sus características, ¿no? Entonces, hay unas con características muy propias, y dependiendo, como les dije, por ejemplo, pues estas son esas que puse aquí, superficies en 3 dimensiones. Puede ser una muy clásica, pues es el famoso toroide, ¿no? El toroide, pues no es más que una dona, ¿no? Una papa, esas fritas, tiene forma de un hiperboloide. Bueno, no hiperboloide, sí, un hiperboloide, un manto, le llaman, de una capa como esta. Hay una muy famosa, no me acuerdo la marca, pero básicamente tiene esta forma, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues está una pequeña... Hay una herramienta computacional que se llama GeoGebra. Como el nombre lo indica, pues, o sea, se álgebra con y geometría y varias funciones. Es gratuita, creo, esta aplicación. Y se pueden hacer ahí muchas cosas muy interesantes, ¿no? A veces se tiene esta ecuación general de una superficie cuadrática, y estas son las formas, ¿no? Más regulares. Pero estas superficies, cuando cortan a los ejes, entonces, perdón, con los planos, la intersección de una superficie con un plano es una curva. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros resolvemos las ecuaciones diferenciales estas de la línea de corriente 2A2, en realidad estamos hallando la intersección de la superficie tridimensional que está en forma o podría representarse en forma paramétrica con el plano, ¿no? La intersección. Entonces, finalmente es una curva. Como aquí, ¿no? Por ejemplo, fíjense. Este es un paraboloide. La intersección con el plano que parece que es el XY, es un círculo, pero si lo cortamos con el eje XZ, es una parábola. Entonces, fíjense cómo la curva, viene a ser la intersección, ¿no?, de ese plano con la superficie tridimensional. Y en ese caso se supone constante el plano, ¿no? Bueno, vamos a ver. Bueno, pasamos aquí a nuestro ejemplo, ¿no? Primero resuelve X con Y. Sustituye, hace el álgebra que tenga que hacerse. Aquí me queda de X, bueno, aplica la regla del sándwich, ¿no? Aquí en realidad hay un pequeño error, ¿no? Porque aquí pusieron X más Y, pero aquí en realidad es X más T. ¿Ok?
Entonces, al hacer la regla del sándwich nos queda esto. Integral de x más t de x es igual a menos y más t de y. Como el tiempo se fija, entonces la t es una constante. Entonces aquí integramos con respecto a x y aquí integramos con respecto a y. Al integrar, pues la integral de este lado es obviamente la integral de este lado. La integral de x es x cuadrado sobre 2. La integral de t de x es x por t. Y del otro lado es algo similar, ¿no? De modo que se llega a esto. Menos y cuadrado sobre 2 más ty más c. Y bueno, la constante se deja de un lado y se trasladan los términos, se pasan y nos queda esta ecuacióncito. Luego aplicamos las condiciones, ¿no? ¿Se acuerdan que el punto es menos 1, menos 1, menos 1, ¿no? Es algo así un poco, no sé si caprichoso, pero bueno, así viene. Bueno, aquí realmente debería ser menos 1. Aquí también debería ser menos 1, ¿no? Y se aplica en el instante t igual a 0. Sí, esas son las condiciones que nos mencionan aquí. Aquí están, ¿verdad? Entonces, los términos que contienen t se hacen 0, que son este y este. Y estos se evalúan en x menos 1 y menos 1. Y eso sirve pues para determinar el valor de la constante. Entonces, al sustituir y hacer operaciones, nos queda que c es igual a 1. Entonces, ya que recuperamos el valor de c a partir de lo que se llaman las famosas condiciones iniciales, entonces sustituimos acá, sigue la flecha y llegamos a esto, ¿no? En particular, cuando t vale 0, pues nos queda esta ecuacióncita, ¿no? X cuadrada más y entre 2 más y cuadrada entre 2 igual a 1. Como tiene el mismo denominador, se pasa multiplicando para acá. Esto, clásicamente, ¿de qué es la ecuación? ¿Cuál recuerdan ustedes que es esta ecuación? ¿De qué? De un círculo. Un círculo con centro en el origen, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es un círculo con centro en el origen y de radio r igual a raíz de 2, ¿verdad? Ya que esto es r cuadrada, como ustedes recordaron, ¿no? Está la ecuación canónica o ecuación base, ¿no? Entonces, el radio es raíz de 2. Bueno, esa es la curva de intersección en el plano XY, ¿no? En el plano XZ, pues hace más o menos algo similar. Se sustituye, se separan, se integra, por supuesto, se llega a esta integral, hacemos algo similar, y se llega a que z igual a 1, se llega otra vez a un círculo de radio raíz de 2, y en el plano YZ, la misma gata, la misma historia, se sustituye, se integra, cz igual a, bueno, primero se saca la constante, cz igual a 0, en este caso nos quedamos a que c es igual a 0, entonces nos queda la igualdad que menos y cuadrada entre 2 más z cuadrada entre 2 es 0, el 2 pasa multiplicando al 0 y todo se convierte, llegamos a que menos y cuadrada más z cuadrada es 0. Ahora la pregunta es, a ver, si yo en el examen les pido, a ver, dibuje las líneas de corriente, ¿qué dibujarían aquí? Esta es la solución algebraica, está bien, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuál es la gráfica de eso? ¿Alguna idea? ¿No? ¿No?
Bueno, pues solo de nuevo. Bueno, ya saben que aquí las cosas de repente, como dijimos, es la regla de la ley de Murphy, ¿no? Cuando algo puede salir mal, sale mal. Bueno, ¿sí me escuchan, perdón, todos? Sí. 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 Bueno, me quedé en. Les estaba preguntando en que. ¿Esto qué gráficamente qué es? Bueno, si nosotros despejamos Y, me queda más o menos Z, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Saco la raíz, me queda más o menos la raíz de Z cuadrada, que es Z. Entonces, si esto lo separamos, pues representa Y igual a Z y también representa Y igual a menos Z, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿de qué es gráfica esto? Creo que alguien me escribió, pero no sé qué escribió. No sé mi pantalla. Ah, ok, perdón. Si es que siempre se me olvida que después del corte. Permítanme un segundito. Ahí se los pongo. Ahí está, ahora sí. Si les mencionaba, ¿no? Nos habíamos quedado en que Y cuadrada es igual a Z cuadrada. Si despejamos Y o despejamos Z, ¿no? Cualquiera de las dos realmente, nos llegamos a esta conclusión. Y igual a más menos Z, o sea, representa la ecuación Y igual a Z o Y igual a menos Z. Geométricamente, ¿qué es esto? ¿Dos qué? Dos líneas en perpendicular. Dos rectas. ¿Sí? Son dos rectas que pasan por el origen, ¿no? Son dos rectas que pasan por el origen y que pues están entre ellas a 90 grados. Así es. Entonces, esa sería la intersección con ese plano de estas famosas líneas de corriente. Por supuesto, cuando se hace la modelación, pues no siempre tienen soluciones cerradas como aquí. A veces, esto es más complicado, ¿no? Y se tienen que resolver numéricamente. Bueno, los que siguen, ya se los dejo como de autoestudio, ¿no? El que sigue en la página 12, los dejaría de autoestudio para que ustedes mismos se convencen. Bueno, les sirve como aplicación, ya viene la solución y ustedes mismos pues la pueden verificar. ¿Ok? Ya para no tener mucho en esto. Bien. Bueno, nos quedan como 9 minutos, 10 más o menos. Bien. El siguiente ejercicio tiene que ver un poquito con lo que es una generalización del concepto de gasto. ¿Okay? ¿Se acuerdan que para un sistema, de hecho, aunque no lo hemos dicho, hemos estado usando el enfoque integral? Lo que pasa es que no nos ponemos a resolver integrales, sino que ya están integradas las ecuaciones.
Y por supuesto, pues eso, y también estamos asumiendo que es estado estacionario, o sea que no depende pues del tiempo, ¿no? Entonces, pues eso nos facilita mucho la manipulación. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando se generaliza el concepto de gasto? Bueno, recordemos que una de las formas de calcular el gasto para ya un sistema ya integrado, bueno, la definición fundamental, ¿se acuerdan que es volumen entre tiempo, no? ¿Se acuerdan ustedes de eso? ¿Qué volumen pasa por una sección transversal por unidad de tiempo? Pero también recordamos que se puede calcular como área por velocidad, ¿no? Donde área es el área de la sección transversal y B es la velocidad media perpendicular, ¿no? Es decir, si tenemos un conducto, por ejemplo, circular, no necesariamente circular, pero pues es una de las geometrías más usuales. Esto tiene área A, ¿no? Esta es la velocidad media. Y el producto del área por esa velocidad media pues nos da el gasto, ¿no? ¿Qué pasa cuando, bueno, si no estamos utilizando esta forma, pero sí esta, entonces la pregunta es ¿cómo se puede generalizar? Y la respuesta está aquí. En general, podemos suponer, o sea, aquí estamos, como les dije, utilizando una velocidad promedio, perpendicular además a la sección transversal, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa si queremos generalizar? Entonces se generaliza mediante una integral. Es esta. Entonces el gasto es simplemente la integral sobre el área de B, donde B es el perfil de velocidades. Aquí ya toma más sentido, ¿no? El concepto de perfil de velocidades o distribución. Un perfil de velocidades es una distribución de velocidades, o sea, cómo varía con respecto a cierto parámetro. Comúnmente, pues es una distancia, ¿no? Entonces, bueno, ya con eso tenemos entonces una idea más general, ¿no? Por ejemplo, para este perfil, dice, muchas veces en un canal de agua, bueno, de desagüe puede ser o de descarga, puede, por ejemplo, ser de este modo. Dice, la velocidad del agua del canal mostrado en la figura tiene una distribución a lo largo de la sección vertical igual a esta expresión. La velocidad genérica entre la velocidad máxima es igual a y entre de la medio, ¿no? O bien la raíz. Entonces, si nosotros vemos esto, B pues es una función de lleno, B máxima pues es una cantidad fija, funciona como un parámetro, entonces se pasa pues, multiplicando, ¿no? Entonces nos queda esta expresión. Bueno, aquí pusieron U, acá B. Bueno, es realmente una variable muda. Entonces B máximo por el paréntesis, ¿no? A la medio, o sea, a la raíz de lo que está en el que ya entre B, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, nos dice, ¿cuál es el gasto? Si el canal, se entiende, ¿no? Tiene 2 metros de profundidad, D. La D, pues, acuérdense, como que siempre, pues, los ejercicios son tomados de libros originalmente en inglés. La D
por casi por default se refiere a profundidad, depth, algo así, ¿no? Depth, profundidad. Bueno, entonces, ¿cuál es el gasto? Si tiene 2 metros de profundidad, da igual a 2 metros, y 5 metros de ancho. Y la velocidad máxima, o sea, Vmax, pues es de 3 metros por segundo. Bueno, entonces, en este caso, nuestra variable de integración es y. Entonces, sustituimos aquí el integral de b por dA. Entonces, sustituimos b por en función de y, ¿no? Está, entonces ponemos la integral de 0 a 2, porque es como varía y, de acuerdo a este perfil, por velocidad máxima, por y entre d a la 1 medio. Por esta, bueno, aquí otra vez la anotación, ¿no? Está así muy charra, muy mal. Ya comparan de los charros, ¿no? Que aquí se visten elegantemente. Aquí está muy mal hecha. Tienen que haber puesto un punto. De hecho, de hecho debería ser correctamente es un producto punto. Aunque sea finalmente se reduce a una multiplicación escalar, ¿verdad? Son una multiplicación común y corriente, ¿no? Entonces aquí el ancho es 5 por dy. Es decir, si nosotros viéramos esto en perspectiva, el ancho pues mide 5 unidades, ¿no? 5 metros. Pero aquí se supone que debe haber sido una M. Y este espesor es de y. ¿Ok? Entonces, como esto varía de 0 a 2, entonces integramos y de 0 a 2. Pero pues no varía, no, o sea, no, es variable la velocidad, ¿no? Porque tiene un cierto perfil que depende de y, como aquí. Entonces, esa es la razón por la que se pone como 5 de y esto es como si fuera un elemento diferencial del área. ¿Sí? Entonces, bueno, esta X de por está muy malamente puesta. Se integra, d a la 1 medio se saca como una constante, nos queda 15 a raíz de 2, entre 2 por 2 a la 3 medios entre 3, ¿no? Se integra esto, y la integral de y, realmente la integral es bien simple, ¿no? Es y a la 1 medio por dy. Esto pues es a la n más 1, ¿no? Y a la 3 medios entre 3 medios, el 3 medios dividiendo se pone como 2 tercios multiplicando, ¿no? ¿Qué es esto? Por 2 a la 3 medios. Y ya sustituyendo valores, aplicando el teorema fundamental de cálculo, nos queda 20, ¿no? Y nos da un valor de 20 metros cúbicos por segundo. ¿Ok? Bueno, aquí cortamos, ya son las 7. Hagan